Bueno, estamos con Alexis Oliva, autor de un libro que se acaba de presentar, bueno, se viene presentando en distintos puntos del país. La violencia nació conmigo. Un conjunto de crónicas enfocadas a distintas vidas que tiene que ver, como bien dice el título, la violencia. Alexis ya venía realizado un libro anteriormente, una biografía bastante pesado, digamos, sobre Viviana Bendaño, que se llamó Todo lo que el poder odia. Me gustaría, en cierta manera, bueno, Viviana Bendaño, una militante que, bueno, como dice su título, tenía todo lo que el poder podía odiar, digamos. Entonces me gustaría conocer un poco esa transición entre esta cuestión no sé si decir obsesionarte, pero sí como apasionarte en la historia de una militante social como fue Viviana Bendaño y cómo fue ese traslado a que tu segundo libro ahora se enfoque en una veintena de historias referidas a esto, donde la violencia ha tenido un rol central en las vidas de estas personas. Sí, interesante plantearlo porque tiene que ver con procesos motivacionales por un lado, sin duda también con una perspectiva ideológica en las cuales convergen todas estas historias, y también con lo laboral, la contingencia de lo laboral diría, porque bueno, muchas de estas historias que están en este segundo libro han sido escritas antes y durante el proceso de elaboración del otro trabajo, de la biografía de Viviana, que llevó bastantes años de búsqueda, de investigación, de recolección de testimonios, de búsqueda y espera de documentos, de expedientes judiciales que eran como indispensables, ¿no? Y que, bueno, en todos los trabajos de esta índole, donde uno puede darse tiempo, cosa que a veces resulta un privilegio, y no es fácil. Yo siempre trato de buscar fuente documental, porque ahí en la fuente documental eh, no necesariamente está la verdad. Ujú. Muchas veces los periodistas tomamos los documentos como si fueran el diamante donde está Lo inobjetable. encapsulada la verdad inobjetable. Y no. Pero es una fuente importante porque ahí está la versión del poder. Ujú. Ahí está la huella del poder, ¿no? Eh, y generalmente, bueno, los expedientes judiciales son un compendio, ¿no?, de las primeras versiones que la policía hace de un caso, y después, bueno, lo que la justicia va revisando o legitimando o profundizando u orientando en otras direcciones, pero siempre con una mirada institucional donde está el poder. Y en muchos casos es interesante saber encontrar lo que no está, ¿no? Y ahora, eso que aparece como diamante, que no es tal, necesita ser contrastado con los testimonios, los testimonios en lo posible de los protagonistas, si es que esos protagonistas están vivos, de testigos, e incluso, bueno, después de todo, quien tenga alguna responsabilidad en la cuestión, la propia posibilidad de entrevistar a esas voces institucionales o del poder, o incluso en algún caso, aunque en muchos casos eso es un arma de doble filo, a entrevistar a las voces de los eventuales victimarios, ¿no? Bueno, ese trabajo, todo eso es un común denominador, digamos, entre la historia de esa biografía eh, extensa de Viviana Avendaño, que fue extensa por el, el contenido de esa vida, ¿no? Que en 41 años, bueno, transitó territorios, luchas sociales, conflictos, temas, y todo un abanico que tiene que ver con los derechos humanos y demás. Y en este otro libro, ese abanico surge, bueno,
polifonía de voces y de vidas, ¿no? Son 20 historias, pero que tienen que ver con los mismos temas. De hecho, bueno, en este trabajo vuelvo a la historia de Viviana Avendaño con alguna información nueva, con un relato distinto, más en clave de crónica. El otro tenía capítulos que eran más crónicas, capítulos que eran más investigación, capítulos que eran más testimoniales, otros de contexto y demás. Ahora es una mirada más de crónica, ¿no? Pero bueno, los temas que de alguna manera aparecían en esa historia de todo lo que el poder odia eran terrorismo de Estado, el tema de las cárceles también aparecía de alguna manera, aunque sean las cárceles dictatoriales. La cuestión de género y diversidad también aparecía muy fuerte. Y lo último que era la cuestión de referentes de conflictos sociales que se convierten de alguna manera en símbolos de esos conflictos también. Y esos son justamente los 4 capítulos de este libro, ¿no? Este libro tiene 4 capítulos que son Tumba, eh, ¿Banderas? Lesa, Banderas, que es el último, el que habla justamente de eh, estos personajes convertidos en símbolo, y Fuerte. Cuerpes, que tiene que ver con diversidad, crímenes de odio y demás. Son 5 historias por capítulo, y el recorrido de estas historias abarca 50 años de los últimos, de la historia reciente de la Argentina, ¿no? Pero han sido publicadas aproximadamente los últimos 10, 12 años, ¿no? Ujú. La más antigua de estas historias data de hace 51 años, que es la historia de Sabino Navarro, fugaz número 1 de la organización Montoneros, y el único prácticamente que tuvo una extracción obrera, que venía de una clase social oprimida, y que murió hace 51 años. Esta nota la hicimos el año pasado, cuando se cumplían 50, en julio del 71, en la Sierra de Calamuchita, acá cerca de Córdoba, porque él era también un poco el responsable de la federalización de la organización Montonero. O sea, Montonero tuvo un despliegue territorial muy grande en la Argentina, y bueno, en eso tuvo mucho que ver la impronta que le dio el poco tiempo que estuvo al frente el Sabino Navarro, y por eso estaba acá en Córdoba. Entonces, en una acción guerrillera fallida de Río Cuarto, se produce una persecución, y terminan huyendo acá en la Sierra de Calamuchita, cerca del dique Los Molinos, junto con otro compañero más joven. Lo cuento esto porque de ahí sale el El título, ¿no? título del libro, sí, iba a decir. En un momento de calma, ahí escaso momento de calma en medio del acoso del ejército y la policía, le pregunta Sabino Navarro al otro compañero cómo había ingresado a la militancia. El otro le contesta que por ser estudiante universitario y las lecturas, ¿no? Lo que era bastante típico en esa época. Y este, que se llamaba Jorge Cotone, le pregunta a Sabino Navarro: ¿y vos cómo entraste? Y él le dice: a mí no me la tuvieron que enseñar ni la tuve que leer, la violencia nació conmigo, porque yo conocí la explotación casi desde la cuna, por ser hijo de padres obreros, ¿no? Esa frase, la violencia nació conmigo, hablaba de lo que llamaban la violencia estructural del sistema, que no era esa violencia que lo estaba acechando a ellos en ese momento, la violencia material, sino una violencia previa, que era, bueno, el hambre, que era la desigualdad social de ricos, muy ricos por un lado, pobres, muy pobres, y pobreza evitable por otro lado, lo cual motivaba la militancia revolucionaria, ¿no? La necesidad de un cambio de sistema, Ujú. entre otros motivos, ¿no? Porque estaban en ese momento incluso en una dictadura. Ujú. Y esa frase que sale de la historia más antigua es la que paradójica y trágicamente tiene más vigencia, porque es la que interpela muchas de las otras 19 historias que se cuentan en este libro, ¿no? Ujú. Es interesante el diálogo de las distintas generaciones. Digamos, hablamos de distintas luchas, y a veces uno tiene quizás como una, no sé si decir prejuicio, pero cuando uno piensa en
que los que les interesa hablar de lo que fue la militancia de los años 70, parece que tuvieron una cosmovisión quizás muy distinta a la de los jóvenes, más apegados a Ujú. quizás cuestiones de diversidad sexogenérica, etcétera. Este, eh, También es cierto que quizás, por lo menos para a mi entender, creo que la profundidad de discusiones sobre la cuestión de clase social, la cuestión sindicales, que ha quedado quizás un poco floja, por lo menos en Córdoba, dentro de las distintas Ujú. militancias juveniles, digamos. ¿Cómo ves vos esos diálogos? ¿Vos crees que el libro trata de hacer un esfuerzo de dialogar estas distintas luchas de distintas generaciones? Yo pensé en esa disparidad en el momento en que empezamos a tratar de reunir, de armar esa selección, ¿no? La idea original era una selección de crónicas, de trabajo de investigación que nos gustaran. Era la idea que tenía Carlos Ferreira, que es el director de Recoveco. Yo necesitaba esa cohesión, ¿no? Necesitaba un hilo conductor fuerte del cual derivara que el libro fuera un todo, de alguna manera, que tuviera una integralidad. Y bueno, a partir de encontrarlo con el eje del conflicto, empezamos a armar la selección y en el camino de esa selección a mí se me cruzó esto que vos decís, de que por ahí eran perspectivas distintas, pero al mismo tiempo eso reafirmó con mayor razón el hecho de saldar una brecha, porque de alguna manera esos distintos colectivos, lo que es la militancia por memoria verde y justicia por un lado, la militancia de los colectivos LGTB, las militancias más territoriales campesinas, las sindicales, las que van apareciendo a lo largo de estas historias, más allá de algunas disparidades, incluso más allá de desencuentros en el pasado, ¿no? En los años 70 había hubo un desencuentro entre la militancia revolucionaria política y la incipiente militancia por los derechos de los colectivos gay, lésbico, trans, ¿no? Había un desencuentro. Bueno, parte del propósito es acercar eso, saldar eh, tender puentes, pero en realidad eso puede resultar hasta pretencioso, capaz que ingenuo. Lo que sí es la certeza de que tiene un enemigo común, o sea, los mismos opresores o el mismo poder opresor que generó el terrorismo de Estado es el mismo poder opresor que hace que Azul Montoro, ¿sí?, no haya tenido como joven trans oportunidades de estudio, de trabajo, condenada a sobrevivir vendiendo su cuerpo en la zona roja y expuesta a la violencia patriarcal o no, ya a esa altura no importa, la violencia de 18 puñaladas que la terminó asesinando a manos de un marginal, capaz que tan marginado como ella, más allá de su responsabilidad penal, ¿no? Esos colectivos, el movimiento campesino, tienen los mismos poderes enfrente, son los mismos poderes que prohijaron esa dictadura que fue cívico-militar, ¿no? Por eso también la historia de Lesa que, que desembocan en este libro, esas 5 historias, bueno, son historias que tienen proyección al presente y que muestran que la dictadura fue cívico-militar y que tuvo un porqué, ¿no? Un proyecto de país de exclusión donde no solo no va a haber lugares para lo que en aquel momento llamaban subversivos, sino que tampoco va a haber lugares para las mujeres trans, tampoco va a haber lugar para las familias campesinas que resisten el modelo de los agronegocios y preservan lo poco que queda de monte, etcétera, 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 ¿no? Eh, Me quedo pensando, bueno, creo que me lo habías planteado una vez en privado, es que tu libro se presenta justo en un contexto del frustrado atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy en día como que a nivel mediático quizás hay un cierto concepto sobre qué es violencia o qué es odio, etcétera.
Lo digo pensando un poco que a lo mejor parece como si enturbiara quizás una cuestión como algo como la violencia, algo abstracto, que da lo mismo si se ejerce de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, digamos. Mm. ¿Cómo ves vos, cómo analizás vos el hecho de que presentes un libro con estas características, con este título, en este contexto que estamos discutiendo sobre, llámese, discursos de odio o algo, un atentado bastante inédito para nuestra historia? Sí, bueno, como te decía el otro día, hay gente que pensó que el título surgió después del 1 de septiembre con este intento de magnicidio. Y sin duda que no es así, o sea, el título surge de lo que te contaba recién, pero sin duda que está vinculado, porque el dedo que apretó ese gatillo, que por suerte no tuvo el resultado que pretendía, eh, sino ahora realmente estaríamos en una situación de caos, porque muy difícil pensar de que eso se hubiera podido canalizar, de concretarse, se hubiera podido canalizar de una forma pacífica, si es que debiera canalizarse de una forma pacífica. Y pensar que detrás de ese dedo, de esa agresión, hay un sistema, hay una, una cultura de la violencia y un proyecto de país que tiene que ver con el crecimiento de la derecha y que tiene que ver con todas las otras violencias que de alguna manera resume esa frase, ¿no? La violencia nació conmigo, la violencia estructural del sistema, y no es por convertir en abstracta la responsabilidad, porque si a veces aludimos al sistema y al aludir al sistema corremos riesgos de exculparnos todos, ¿no? No, hay un sistema donde hay responsables concretos, ¿no? O sea, hay una corporación mediática, un oligopolio mediático que milita la violencia simbólica, pero la milita con el propósito de que esa violencia simbólica se transforme en violencia material y concreta, pura y dura, como lo que ocurrió. O sea, el personaje que intentó dispararle a la vicepresidenta, está evidentemente prohijado por los medios de comunicación, y su alianza, su entente con parte de la oposición política que gobernó hasta hace poco y que se está preparando para, si puede, volver a gobernar. eh, el Poder Judicial, parte de un Poder Judicial que es garante y por momentos gestor de esa misma eh, alianza de la derecha, y esto sin que el gobierno actual sea un paradigma de los derechos humanos y de la y esté en sintonía con las luchas populares, ni mucho menos con una perspectiva económica de distribución equitativa de las riquezas, para nada. O sea, el gobierno actual es una gran decepción en términos de quienes fueron sus votantes y lo que fue su plataforma y lo que es de alguna manera su origen, su perspectiva, pero lo que hay detrás de la oposición, lo que hay detrás de ese poder judicial, es donde realmente existe esto del lawfare. Además de que el poder judicial es eminentemente antipopular, y lo vemos en cualquiera de estas 20 historias de vida que están en el libro, todas desembocan en el Poder Judicial, y quizá la única que tuvo un desenlace positivo, donde el Poder Judicial hizo algo de justicia, es la que hablábamos recién de Azul Montoro. Es la excepción, pero es la excepción a la regla, porque en todas las demás lo que hay es una victimización,
una revictimización, una estigmatización, una garantía de impunidad a los victimarios, sobre todo cuando esos victimarios han sido poderosos y demás. Pero digo, hablando de dictaduras y todo lo demás, muchas veces hay consenso en rechazar el negacionismo, ¿no? Pero yo creo que en este momento en la Argentina, parte de la sociedad está siendo negacionista del tremendo poder de influencia y del daño que están produciendo los grandes medios de comunicación, con esa perspectiva antipolítica, antipopular, gestora de discriminaciones, de prejuicios, de odios que terminan en las armas, desembocan en linchamiento, como ha pasado en algún barrio de Córdoba en algún momento, desemboca en la legitimación del sálvese quien pueda, y ese sálvese quien pueda, si es enfierrado, también vale. Es parte de lo mismo, yo creo que lo del título es una coincidencia trágica, ¿no? Pero bueno, pero por un lado tiene que ver con también la necesidad de pensar, de decir, bueno, si Cristina Fernández de Kirchner está expuesta a eso, imagínate Diana Gorosito, imagínate Ivana Aguilera, imagínate Sebastián Moro, Flavia Zaganía. Flavia Zaganía. Bueno, en cierta manera, me parece que el libro permite profundizar estos temas, quizás de la cuestión, digamos, de que hablamos cuando hablamos de violencia, etcétera, que ahora ha estado muy en discusión en el mediático, y me parece que el libro en sí, con estas crónicas, nos permite dar quizás una perspectiva o un ángulo distinto, incluso más humano, digamos. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Alexis, para los que habitan en la provincia de Córdoba? En librerías de Córdoba, librerías, y hay un sistema de envío por correo a través de la editorial también. Muy bien. La editorial, recordanos. La editorial es Recovecos, Bien. Ediciones Recovecos. Muy bien, muy bien. Así que desde ahí pueden conseguir La violencia nació conmigo. Muchas gracias, Y Alexis. si no, que me escriban y yo se lo gestiono si es en otras provincias, por ejemplo, se puede, o bueno, acá también si... Se está por ir a San Luis pero mientras hacemos esta entrevista, Alexis. mañana vamos a andar por zona Puntana. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Abrazo grande, gracias a vos.